Momento tenemos nuestra segunda entrevista en la tarde de hoy. Vamos a conversar con Borja Medina. Borja Medina es escritor y consultor político. Vamos a conversar con él de diversos temas del acontecer nacional, de la política vernácula en República Dominicana. Bienvenido, Borja, al Nuevo Diario en la tarde. Bien, muchas gracias. Les doy las gracias por darme la bienvenida a mi casa. Así el Nuevo es. Diario siempre lo he considerado como una casa para mí. ¿Su libro lo imprimieron aquí por casualidad? Eso es así, eso es así, eso ocurrió Claro así. que sí. No, y la mayoría de mis publicaciones han sido siempre acá en el Nuevo Diario y por tanto agradezco siempre la acogida y a sus directivos que son también como familia para mí. Y a ustedes las gracias también por recibirme en este programa. A ti, hermano, a ti. A ti siempre. Borja, las encuestas. Estamos viendo cómo en esta semana han salido 3 encuestas. Vemos que todas coinciden en varios puntos. Por ejemplo, 2 de ellas coinciden de que David Collado está adelante. No miden 2 a Omar Fernández. Una de ellas sí lo mide en cuanto a su imagen y lo coloca como el segundo político de República Dominicana con mejor imagen y mejores números. Esa fue la Gallup, pero vemos que salió otra encuesta después, una tercera, donde da a Omar Fernández con números bastante bondadosos, hasta por encima de los números de David Collado, y que se pudiera polarizar un combate electoral bastante reñido entre Omar Fernández y David Collado. Tu posición respecto a estas encuestas y a estos 2 principales jóvenes líderes que están siendo bastante objeto de menciones por vincularlos a una posible candidatura en el año 2024. 28, perdón. Hace un tiempo se viene hablando de si estamos o en una época de cambios o en un cambio de época. Y eso evidentemente significa muchas cosas. Una de ellas es que en esos cambios deben surgir personas nuevas. Entonces, estos estudios lo que revelan eso es que ya en esta época están surgiendo nuevos perfiles, nuevas figuras políticas que en su desempeño le está siendo agradable a la gente y por eso le dan esa favorabilidad. Ahí se menciona las encuestas, salió la encuesta RD elige por RCC Media, salió la Gallup RCC Media, salió otra encuesta que vi en uno de los programas también de la tarde que presentaron, me parece que se llama Data Marketing Dominicana, algo así. También salió otra encuesta esa me informaron que la hicieron fundamentalmente unos grupos de Santiago. O sea que se comenzaron a hacer esos ejercicios que son parte de esta época en la que estamos, donde se comienzan a valorar las figuras para ver su posicionamiento político. Yo digo que esto es una época, incluso esto como que arrancó temprano esta guerra de encuestas, porque este es un momento para valorar los temas nacionales, las figuras políticas que se vinculan a esos temas nacionales, las instituciones, el desempeño de las instituciones, el desempeño del gobierno, en fin, todo lo que tiene que ver con los temas que está padeciendo la gente hoy. Entonces, bueno, pero sabemos que también es de mucho fervor y despierta pasiones que se midan el posicionamiento electoral de los candidatos, de los posibles candidatos, porque eso también llama la atención a todo este tipo de estudios. En este caso que me preguntan específicamente del caso del ministro de Turismo y el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, yo creo que a mí no me sorprende, porque en el caso del primero, yo debo de reconocer de que viene saliendo en estudios de esta naturaleza desde hace 10 años. O sea, desde hace 10 años su figura se viene ponderando y valorando en estos estudios. Lo único que me llama la atención es que los números que yo veía hace 10 años o que tuve acceso hace 10 años son muy distintos a los de ahora. Evidentemente, cuando pasa el tiempo, es difícil tú sostener un nivel de favorabilidad en el punto inicial. Mucho menos si tú ya has ido desempeñando funciones públicas, en su caso, la alcaldía y ya la función pública como ministro, que evidentemente comienza a valorarse distinto. En el caso del senador, Omar Fernández, tiene un desempeño que la gente lo va valorando como positivo,
ya muy bien aquí se decía, o sea, ambas, la RDL y Gallup lo colocan como la figura de la oposición con mayor favorabilidad. Hay una de ellas que de hecho, a mí me llamó la atención de estos estudios, que dos de ellos no lo colocan, habiéndolo colocado como la figura de mayor valoración en la oposición, no lo colocan en los escenarios posteriores. Entonces tú analizas y tú dices, pero ven acá, si el senador Fernández es la persona mejor valorada y posicionada de la oposición, ¿cómo tú no la colocas en los demás escenarios? O si lo mediste, ¿por qué no lo presentaste? Esas son como las preguntas que me surgen. Me llamó también la atención que uno de estos estudios presenta que hay un 79.67% de la población que entiende que debe de haber una renovación de liderazgos en los partidos políticos. Tenemos que reconocer que los partidos políticos vienen atravesando hace mucho tiempo, digamos que una crisis de institucionalidad y de credibilidad, no solo en República Dominicana, en América Latina y en gran parte del mundo. Y entonces la renovación de liderazgo puede ser una manera de revitalizar la confianza de la ciudadanía en los partidos y evidentemente que pueda activarse una mayor participación, reducir la abstención electoral y que la ciudadanía se sienta involucrada con las cosas que van pasando desde la actividad política. Borja, el año 2028 se presenta como un año de figuras que no estaban o que no habían sido candidatos nunca. Se presenta un PRM donde sus principales dirigentes no van a optar por una candidatura presidencial, como es Hipólito Mejía, como es el presidente Luis Abinader. En el PLD se presenta otro escenario, y es que el expresidente de la República, Danilo Medina, tampoco se va a presentar. En el caso de la Fuerza del Pueblo, el presidente del partido, Leonel Fernández, es un potencial candidato en el 28, pero competiría con una generación muy joven comparativa a su generación, que ya salió prácticamente del círculo electoral en la República Dominicana. ¿Cómo tú ves ese escenario del 2028 al expresidente de la República, Leonel Fernández, compitiendo con una generación mucho más joven que va a buscar el poder en el año 2028? Mira, yo debo en primer lugar reconocer que el expresidente Fernández, con quien, bueno, todo el mundo, pues me imagino que ustedes o mucha gente podrá saber también la relación que me une a él y a su familia. Claro. Es el mayor activo político que tiene, yo no diría que solo la oposición, sino la política dominicana en términos de lo que significa su figura como estadista en un país como República Dominicana, sin lugar a dudas. Además de que evidentemente la fuerza del pueblo es el líder indiscutible y máximo del partido. Eso no ha entrado nunca en discusión. Yo creo que también el propio presidente Fernández es la persona que más conoce lo que significa un certamen electoral con un choque de generaciones. Pues él, en el 1996, fue vencedor por eso. Eso fue uno de los grandes atributos que acompañó la victoria del presidente Fernández en el 1996, es que teniendo apenas 42 años de edad, se colocaba como un líder visionario, con capacidad para manejar un país que estaba siendo administrado en ese momento por una persona anciana, diciéndolo de forma clara. Y también su principal contendor, líder de masas de la República Dominicana, el doctor José Francisco Peña Gómez, también era de esa misma generación de líderes, el profesor Juan Bosch, el doctor Balaguer. Y entonces se dio esa oportunidad en la que se podía hacer un contraste entre lo que significaba de alguna manera la política tradicional de siempre, de los líderes de siempre, y la oportunidad de una renovación de liderazgo que él encabezó, que él simbolizó, y con él entraron toda la generación de líderes que han pululado en la política dominicana en la primera fila en los últimos 30 años. Yo entiendo que es una reflexión que el presidente Fernández tiene abierta. Yo personalmente entiendo que él no ha determinado, es que ni siquiera es tiempo de determinar si uno va a aspirar o no va a aspirar, o quién va a aspirar y quién no va a aspirar. Ni siquiera es tiempo de eso, pero yo en lo personal entiendo que esa es una reflexión que él tiene abierta, no concluida,
y que lo que tiene preeminencia en la reflexión del presidente Fernández es la historia, cómo su figura, su legado, se mantiene con un partido que logró colocarlo en un 29% y que, señores, de manera rápida lo llevó a una casilla número 2 y que prácticamente ya lo colocó, si usamos el béisbol, que a él le gusta mucho el béisbol, si usamos el béisbol, él lo colocó de primera a segunda, de segunda a tercera y ya está listo para llegar a home. Eso es lo que yo observo. Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una reflexión que él tiene y él ponderará eso, ponderará las generaciones, ponderará los escenarios, ponderará las encuestas, ponderará su rol en la historia, su condición de líder del principal partido de oposición. Y, señores, estamos hablando de una persona que ha sido 3 veces presidente de la República. La experiencia para tú tomar decisiones difíciles está ahí. Y yo creo, digo difícil porque verdaderamente es una situación difícil tomar una decisión cuando por un lado te dicen otra cosa, por otro lado otra, y cuando un escenario pinta otras cosas en el tablero. Pero en todo caso, yo pienso que ahí la reflexión se conduce a que se le está prestando fundamentalmente la atención a la fuerza del pueblo. Fuera de la madurez política del expresidente de la República, Leonel Fernández, ¿está la fuerza del pueblo como equipo político, como partido, en la capacidad de ser gobierno en el año 2028? Pero claro que sí. La gran demostración de eso es, mira, yo no lo vi, tengo tiempo que no veo eso, pero ustedes vieron presentación de programas de gobierno en la campaña pasada. No, yo no estoy hablando de un show, de vamos a hacer esta línea de radio y televisión y vamos a hacer este show. No. Yo me refiero a un documento que la Junta incluso manda a que cada quien debe de depositarlo. El único que yo vi fue el del presidente Fernández. Quizás porque es con el único que tenía esa cercanía o con el que tengo esa cercanía. Nosotros no recordamos tampoco. Eso no se popularizó, no se viralizó, no se hizo de conocimiento público que se estaba haciendo. Lo que digo con eso es que la fuerza del pueblo está preñada de profesionales, de técnicos y de personas muy capaces que están de alguna manera formándose y preparándose para indefectiblemente llegar al poder. Y cuando usted analiza que en la primera sacaron un 8%, en la segunda un 29%, en la tercera deben de proponerse ya lograr el objetivo final. Eso es lo que yo proyecto y observo. Y repito, tanto con la experiencia como con la energía, la fuerza del pueblo tiene una oportunidad de aprovechar que todos los ojos del país están puestos sobre sus candidatos. Borja, yo quería preguntarte sobre el fenómeno político, o no sé si así lo catalogas tú también, pero lo he escuchado bastante, Omar Fernández. ¿A qué se debe, en tu opinión, que este muchacho con esa edad haya calado de la manera que lo ha hecho, haya conquistado ya los peldaños que ha ido logrando? Sin lugar a dudas que es un fenómeno político. Lo reconocen sus correligionarios, lo reconocen sus adversarios, lo reconocen prácticamente, bueno, según las encuestas, como hablábamos, el 79% de la población reconoce y valora a Omar como esa figura. ¿Y a qué se debe eso? Eso se debe, yo entiendo, que con las elecciones pasadas, en la que él logró alzarse con la senaduría del distrito contra todo pronóstico, se logró colocar su figura como una persona ganadora. El ejercicio como diputado fue para él, digamos que, introducirse formalmente en la actividad política, tuvo un buen desempeño como diputado y ahora como senador continúa ese mismo desempeño. Omar tiene meses en la senaduría y ya tiene una ley con su nombre. O sea, hay personas que han estado en la Cámara de Diputados o en el Senado por años y no lograron pasar ni siquiera una resolución. Entonces, lo que quiero decir con eso es que es muy rápido el avance que va teniendo y ahí está el desempeño, porque al final lo que vale es el desempeño. Usted puede ser muy popular, pero lo que vale es el desempeño. A mí me decía una persona que en campaña estaba tratando de cómo era que iba a atacar al senador Fernández. ¿Cómo yo lo voy a atacar? Entonces se introdujo a la Cámara de Diputados a ver su récord de asistencia, a ver la presentación de proyectos de ley, etcétera. Y dijo, bueno, no pude atacarlo por ahí. No faltó nunca y presentó decenas de proyectos de ley. Hizo la tarea.
Entonces yo creo que se debe a eso, a una conjugación de su figura, de su imagen. Es una persona cercana, humilde, confiable, que tiene buena imagen. Y ahí yo creo, siendo justo, y es que él recoge lo mejor de sus padres, tanto de doña Rocío como del presidente Fernández. Él recoge lo mejor de ambos y con su propio sello, su propia personalidad, logra colocar una imagen que le ha sido muy favorable. Borja, ¿cuál le ves o cuál sería para ti el futuro a corto y mediano plazo de la Casa Morada, del PLD? Un partido en reconstrucción, un partido que acaba de venir quizás de uno de sus peores momentos políticos en unas elecciones en la historia reciente. ¿Cómo ves el futuro del PLD a corto y mediano plazo? Mira, el PLD está abocado a un proceso interno que hace poco pasó la parte de la elección de sus autoridades. Me imagino que continuarán trabajando en sus tareas internas como partido, fortaleciéndose. Yo soy de la idea que el PLD, que a la democracia le conviene que el PLD se fortalezca. Por una razón simple. Si desaparece un partido que ha gobernado, desaparecerá con él incluso hasta una imagen de una obra de gobierno, de un trabajo por décadas, que a la democracia no le conviene. Así como le conviene al país, que yo siempre digo, por ejemplo, que al PRM le vaya bien en el gobierno. Eso está bien, que al PRM le vaya bien en el gobierno, porque le está yendo bien al país. Yo no puedo desearle el mal. Ahora, lo que es evidente es que tienen deficiencias en algunos temas de gestión, de manejo de la cosa pública. Entonces, el PLD debe estar concentrado en ese proceso de fortalecimiento y los que estamos de alguna manera en el mismo lado que el PLD, que es la oposición, Fuerza del Pueblo, PRD y los demás partidos amigos, deben de también aportar o permitir a que el PLD transite su camino de fortalecerse internamente, de recuperar su imagen, de formar a sus miembros para que mantengan siempre una conducta similar a la de su fundador, el profesor Juan Bosch, y que evidentemente pueda seguir participando de la actividad política. Pero, o sea, a ver, tú como analista político, básicamente me interesa saber o que nos comentes cómo sería ese camino. El PLD actualmente reelige a su presidente después que él mismo había dicho que quizás que no iba a participar más del cargo y sigue. ¿Le ves tú al PLD con Danilo Medina a la cabeza oportunidad real de poder reconstruirse y convertirse de nuevo en una opción a poder? Si la cúpula del PLD, su comité político, comienza a partir de ahora, de las nuevas autoridades que tienen las diferentes secretarías, a promover el surgimiento de figuras internas, nuevas caras, personas que están en ese partido que tienen mucho talento, que mueven votos, tienen futuro para las próximas elecciones. Yo pongo un ejemplo. Yo conozco una diputada de María Trinidad Sánchez, del PLD. Ella es Priscila de Olio. Sí, y Priscila le fue muy bien en las elecciones. Yo entiendo que un perfil como el de Priscila, si el PLD, su comité político, lo toma en cuenta para las jornadas internas, estarán fortaleciendo que el nuevo liderazgo surja. Como otros, hay muchos otros PLDistas que pueden hacer una tarea, que están de hecho ahora mismo en una función. Tú tienes, yo también, que es mi amigo, Charlie Mariotti hijo, como diputado, él puede también aportar al fortalecimiento de su partido. Y eso se hace es con figuras nuevas, con rostros nuevos, frescos, que puedan plantear nuevas ideas, nuevas soluciones a las cosas que está pasando el país en el día de hoy. Borja, que lo mismo lo debe hacer la Fuerza del Pueblo, el PRD y los demás partidos. Las candidaturas independientes, se habla hoy día de que algunos dicen que es inconstitucional, otros dicen que no, que es fortalecer la democracia. ¿Cómo tú ves este tema de la candidatura independiente? ¿Qué le podrían aportar y qué daño también le podría hacer al sistema de partido dominicano? Sí, mira, yo pienso que las candidaturas independientes en sí mismas no son malas, porque lo que hacen es que de alguna manera promueven la participación política de los ciudadanos. Eso es como tú tomar la iniciativa legislativa popular.
Tú dirás, bueno, pero si se reúne el 2% de los empadronados y presentan una iniciativa legislativa popular en una de las cámaras, eso ya es un partido, eso ya es una institución. No, son ciudadanos que tienen vocación democrática y que participan de su democracia. En sí misma yo no veo que sean malas. Ahí el tema es, yo entiendo que es el rol de la Junta Central Electoral de reglamentar cómo va a ser el desempeño de esas candidaturas independientes, porque también hay temas prácticos. Tú analizas, si tú permites las candidaturas independientes como están o de manera ilimitada, entonces vamos a tener una boleta que va a ser prácticamente un libro, que vamos a tener que darle vueltas. Y en términos prácticos, eso hay que pensarlo al momento de las votaciones, lo que eso implica en términos de tiempo, en términos de costos para esa Junta Central Electoral, etcétera. Entonces, en sí misma yo no le veo nada de pecaminoso. Recursos, me imagino también. Y recursos, por supuesto. Y el tema también es, además de eso, ese es un elemento importante, los recursos que moverían esas candidaturas independientes. Porque los partidos tienen una responsabilidad que le da la ley de cómo transparentar ese financiamiento que obtienen. Entonces, hay retos que yo creo que debe ser parte de esa conversación que debe de abrir, moderar y manejar la Junta Central Electoral y en esencia debe de alguna manera expresarse en los próximos días en los diálogos que está manteniendo la Junta Central. ¿Sería prudente que Omar no concluya este periodo de senador en estos 4 años y se lance a una carrera presidencial de forma prematura? Mire, eso hay que ver cómo está el escenario. Y lo dice las encuestas, lo dice la gente. Yo tomo un ejemplo. Yo hablaba, de hecho, justamente antes de entrar acá a esta entrevista. ¿Quién es digamos que el fundador y el que ha manejado históricamente este periódico? Don Percio Maldonado. ¿Y quién lo administra hoy? Su hijo. Percio Zuli. ¿Quién por 30 años presentaba la encuesta Gallup, que a propósito de encuesta, quién la presentaba? Acevedo. Don Rafael Acevedo. ¿Y quién la está presentando en las últimas 2 entregas? Rafael Acevedo, hijo. Sí. Para no irme muy lejos, aquí mismo, Julio Samuel. ¿Quién ha estado en las últimas presentaciones del Diccionario Cultural Dominicano? Julio Samuel. ¿Y quién fue que lo hizo? Su padre, que en paz descanse, don Jimmy Sierra. O sea, lo que quiero decir con eso es que estamos en una época que por el paso del tiempo van floreciendo los talentos que cultivaron esos líderes, esas figuras, esas personas, cada uno en su área. En el área de la comunicación, en el área de la cultura, en el área de la política, en el área técnica de las encuestas. Lo que está pasando con Omar es eso. Omar es el fruto del presidente Fernández y de doña Rocío. Y con ese nivel de formación está destacándose. Ahora, cuando tú te destacas, la gente comienza a verte, la gente comienza a ponderarte, a valorar tu perfil y a colocarlo para una posición. Omar no le ha dicho a mí, que yo soy, creo que modestamente me puedo considerar bastante cercano, un hermano de Omar. Bastante cercano. A mí él nunca me ha dicho que quiere o que tiene proyectos de ser presidente. Yo nunca lo he escuchado decir eso. Ahora, yo sí he escuchado, sí veo en las encuestas que dicen, ¿cómo tú lo ves en el futuro? Presidente de la República. No hay que irse lejos, no hay que ver encuestas, simplemente hay que ver las publicaciones, incluso hasta en las propias redes sociales. Y si usted no cree que las redes sociales son un termómetro para usted medir nada, entonces consulte con su alrededor y usted le pregunta. Lo que está ocurriendo con Omar es fruto de cómo el desempeño político que ha tenido a la gente le ha gustado y la gente lo va valorando. Y hay un choque de generaciones que la gente dice, bueno, ya yo tengo mucho tiempo conociendo esto, ya yo lo conozco, yo sé lo que me puede dar todavía, tiene para darme, pero también yo quiero esto. Entonces ahí viene la confianza. Eso es como cuando usted va a sacar un carro nuevo, usted tiene su carro que le funciona, pero usted prefiere coger un financiamiento y sacar el otro, que es del 2025. Entonces eso es lo que ha venido pasando con Omar. Omar está en una época donde lo que ha ocurrido durante 30 años ha dado frutos y él es uno de esos frutos en el área de la política. Eso es lo que ha ocurrido. Bueno, Borja, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos, señores, de inmediato a una pausa y regresamos con más contenido ya en la última parte.